Una vez más, le doy una cordial bienvenida a todos los hermanos que se unen a estos tiempos de estudio de la palabra y de adoración. Como siempre es nuestro deseo y nuestro propósito que esto sea un tiempo de edificación y de crecimiento espiritual. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Como usted sabe, toda esta semana hemos estado realizando una serie de reflexiones que llevan por título Bien dicho pero mal entendido. Y aprovechando el mes de la Biblia, estamos haciendo aclaraciones respecto de ciertos pasajes bíblicos que son populares, pero que muchas veces son confusos o han sido mal interpretados, y con la ayuda del Señor estamos tratando de traer claridad a fin de que tengamos una mayor comprensión de la voluntad del Señor para nuestras vidas. En el día de hoy vamos a tratar un pasaje también conocido y vamos a responder la pregunta: ¿por qué el Señor Jesús convirtió el agua en vino? Es decir, ¿por qué el Señor Jesús convirtió el agua en vino? Y para esto vamos a iniciar leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, del verso 1 al verso 2, en la versión de la Reina Valera de 1960. Y le voy a pedir por favor a la pastora que nos guíe en la lectura. Bendiciones a toda la congregación. Dice así la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Bueno, bendecimos el nombre del Señor y le damos gracias por su palabra. Vamos a estar desglosando toda la narración de las bodas de Caná, que es un pasaje conflictivo porque, como ustedes saben, algunos llegan incluso al extremo de decir que el Señor Jesús como que a través de esto está dando su aprobación a todo lo que es embriagarse, la disolución, es decir, como a no tener control con el vino, como que este milagro que él hizo en estas bodas de Caná es una licencia para uno llevar una especie de vida disoluta, sobre todo en términos de vicios o de alcohol. Ok, entonces vamos a analizarlo, pero vamos parte por parte. Téngame paciencia porque vamos a ir de a pedazos para ir desglosando y llegar finalmente a la respuesta de la pregunta. Ok, entonces lo primero que se nos dice es que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Al tercer día no debe entenderse como el tercer día de la semana. Bíblicamente los días se cuentan como los contamos nosotros, desde el domingo. Entonces no debe entenderse que se refiere al martes. ¿Por qué no debe entenderse así? Bueno, hermano, porque por lo general la boda de una doncella se realizaba, era un día miércoles. La celebración de la boda se hacía un miércoles en horas de la tarde. Y las razones, pues, digamos, son obvias. Era para tener más tiempo de preparar la boda, y también porque si había una queja respecto al matrimonio por parte del novio o por parte de la novia, alguna situación que se descubrió y que invalidaba el matrimonio, el Sanedrín se reunía el día jueves. Es decir, eso le permitía a los recién casados ir a poner la queja inmediatamente. Lo que sabemos por los documentos que hablan de matrimonio en la historia de Israel, sabemos que las bodas de las doncellas se realizaban los miércoles y el de las viudas se realizaba los jueves. Así es que cuando este pasaje inicia diciendo al tercer día, está haciendo la cuenta desde el capítulo anterior. Es decir, hace 3 días Juan el Bautista había bautizado al Señor Jesús en Betania, en el Jordán. Y un día atrás él había reclutado a Natanael. Y ahora, el tercer día, estaba sucediendo lo de la boda de Caná. El escritor simplemente está siguiendo el orden de los eventos. Pero bueno, vamos a seguir leyendo para ir avanzando. Ahí le vamos dando contexto a nuestra enseñanza. Vamos a leer ahora del verso 3 al verso 5, en el capítulo 2 de Juan, en la versión de la Reina Valera de 1960.
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Bueno, las bodas, hermanos, normalmente se planificaban con un año de anticipación. Y lo más probable es que el Señor Jesús hubiese sido invitado a esta boda algunos meses antes. Como todos sabemos, el evento que da cabida a esta narración en la Escritura es el hecho de que en medio de la celebración se quedaron sin vino. No hay vino para terminar el ceremonial de la boda ni para terminar los días de celebración, porque déjeme decirle que cuando había una boda, la gente llegaba hasta por 7 días. O sea, se requería bastante vino para seguir festejando y seguir celebrando. Y no tener vino, quedarse sin vino desde el primer día, no solo impedía terminar la celebración, sino que seguramente iba a ser un motivo como de burla por muchos años. Nadie olvidaría que a un matrimonio se le acabó el vino desde antes de terminar el primer día de celebración. Ahora, a María, que parece estar en una posición de responsabilidad respecto a la boda, porque incluso por momentos la vemos al mando de los sirvientes. Algunos comentaristas dicen que posiblemente la boda era de algún allegado o de algún familiar, porque de Betania había poca distancia, digamos que a pie, medio día de camino, etcétera, que posiblemente eran muy conocidos y que a María se le da alguna responsabilidad en esta boda y por eso ella aparece como preocupada por la situación del vino. El punto es que ella le informa al Señor Jesús que se han quedado sin vino para continuar la celebración. El Señor Jesús le recuerda que de acuerdo a la costumbre israelita de celebrar una boda, Él no está en una posición en la lista de invitados en la cual le corresponda proveer el vino. Es decir, cuando organizaron la boda, hicieron la lista, a Él no le asignaron tener que llevar vino. Pero finalmente María lo convence, Él accede y ella también le da la orden a los sirvientes que sigan las instrucciones del Señor Jesús. Ahora, quiero aclarar algo, porque en el verso 4, si usted alcanza a verlo en pantalla, el Señor Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esta traducción de la Reina Valera puede parecer un poco como chocante. Parece que el Señor Jesús hubiera respondido como de mal genio. Pero usted tiene que saber que esa expresión mujer es como decir usted aquí, ¿qué le digo? Señora. Es una expresión respetuosa. De hecho, Él la usa cuando está en la cruz y le está encomendando a Juan el futuro de María. Y está encomendando a María el futuro de Juan. Es decir, porque si usted lo lee así, pareciera como que el Señor Jesús le está ladrando a María, le está respondiendo en un mal tono, pero no es así. Era una forma cordial de responder. De hecho, algunas traducciones, queriendo evitar precisamente que se malinterprete esa respuesta, ponen un eufemismo, ponen allí apreciada mujer, o ponen madre como la traducción del lenguaje actual. Entonces es importante que usted sepa eso, porque la respuesta del Señor Jesús parece que estuviera respondiendo con mal genio, pero no es así. Bueno, vamos al verso número 6. Juan 2:6 en la versión de la Reina Valera de 1960. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Dice que habían allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Y allí es donde comienza a darnos la narración, la clave de por qué el Señor Jesús convierte el agua al vino, por qué Él realiza
este milagro y no busca otro tipo de solución respecto al vino en la boda. Ahí le puse una foto de las tinajas para que usted vea cómo eran las tinajas de piedra de esa época, en las que cabían 2 o 3 cántaros. Estamos hablando de varios litros de capacidad. Es decir, la inclusión de las tinajas de piedra de agua, como dice el relato, nos deja saber, hermanos, que esta era una boda de fariseo. ¿Ok? Y que la boda seguramente estaba siendo oficiada por el rabino principal de la sinagoga, donde asistían los anfitriones. Estas 6 tinajas de piedras eran usadas para un ritual de purificación que solo practicaban los fariseos. Es un ritual que no está ordenado en ninguna parte de la Biblia y que tampoco se menciona en ninguna parte de la Biblia. Pero si usted lee los documentos de los sabios entre los fariseos, se va a dar cuenta que allí sí aparece el ritual y sí aparece muy detallado y muy especificado, lo mismo que en los documentos talmúdicos. Y vamos a entrar a explicar esto. Los escritos de los sabios fariseos dicen que el agua debe llevarse desde un pozo en un odre de vino. Un odre de vino es como una botella de cuero, por así decirlo, o en un cántaro o jarro de cerámica. Es decir, si el odre o el cántaro se habían usado anteriormente para llevar vino, posiblemente todavía tenían el sabor del vino. Así, voy a mostrarlos porque es importante que usted los vea. Ahí están. Ellos decían, bueno, el agua debe ser transportado del pozo a través de estos odres de cuero o a través de estos cántaros de cerámica. Ahora, si el odre o el cántaro había sido usado anteriormente para transportar vino, es muy probable que a eso le quedara todavía el sabor del vino o le quedara un sabor como avinagrado. Entonces, ¿qué pasaba? Si usted echaba agua ahí para transportarla y por algún motivo ese agua tenía ese sabor a vino o sabor avinagrado, ese agua ya no servía. Se consideraba que el agua era ceremonialmente impura para una boda farisea. Y esa agua que había asimilado el sabor del vino, que se había como asimilado ese sabor avinagrado, ya no se podía usar. La única manera de volverla a usar era haciendo un ritual para purificarla. Y entendemos que el ritual tenía todo un procedimiento. Es decir, cómo se purificaba un agua que había sido contaminada con residuos de vino o de otra sustancia en un odre de cuero o en un cántaro. Bueno, de acuerdo a la tradición rabínica en los fariseos, a diferencia de estos 2 artefactos, es decir, del odre de cuero y de las cántaros de cerámica, la piedra no podría adquirir impureza ritual. Es decir, lo que se transportara en piedra no adquiría impureza ritual. Entonces, ¿cómo hacían ellos para purificar un agua que ya se había impurificado, por así decirlo? Ellos cogían y las echaban en unas tinajas de piedra y después de echarlas allí, las transportaban a una mikveh, es decir, eso es como una piscina de baño ritual, y sumergían las tinajas allí. Voy a mostrárselas también. Esto hay que hacerlo bien gráfico para que se pueda comprender lo que está pasando en las bodas de Caná. Pero es como una especie de piscina, por así decirlo, que se hace a ras de piso, y ahí hacían los baños de purificación las personas. Entonces se cogía la tinaja de piedra y se llenaba con agua de tal manera que se derramara un poquito. Entonces, cuando la tinaja de piedra se metía en la mikveh y el agua que se había derramado por encima tocaba el agua de la mikveh,
ya ese agua que estaba dentro de la tinaja de piedra quedaba pura y se podía utilizar. ¿Ok? Y en estas bodas habían 6 tinajas de piedra. Claramente el que estaba ahí era un fariseo, porque la boda era entre fariseos, porque eran los únicos, hermanos, que practicaban este tipo de ceremoniales de purificación para el agua. Ok. Entonces espero que hasta allí se esté comprendiendo por qué esas tinajas estaban allí y por qué esas tinajas nos dan claridad respecto a que la boda era una boda de fariseos que se estaba dando allí. Bueno, vamos hacia adelante. Vamos a leer Juan 2, vamos a leer del verso 7 al verso 10. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Sin saber él de dónde era, el maestresala no sabía de dónde venía el vino. Bueno, el relato continúa diciéndonos que evidentemente, hermanos, los sirvientes que estaban en la boda llenaron las tinajas de agua hasta arriba, pero no hicieron el ritual de purificación. Y sumado a que no hicieron el ritual de purificación, el Señor Jesús, hermanos, le llena las tinajas de vino. Imagínense, las tinajas de piedra que eran para purificar residuos de vino, ahora están llenas completamente de vino. Y cuando ellos llevaron, obviamente, este agua convertida en vino al maestresala, los sirvientes se quedaron calladitos. Es decir, porque si decían que ese vino había sido hecho utilizando unas tinajas de piedra que los fariseos usan con el único propósito de purificar el agua de residuos de vino, hermano, imagínense lo que hubiera pasado. Seguramente el maestro se habrá armado un escándalo. Seguramente el maestresala va y le comenta al rabino que está oficiando, y el rabino, hermano, al enterarse que el Señor Jesús deliberadamente había usado sus preciosas tinajas ceremoniales para producir vino, hermano, le hubiera dado un ataque de rabia incontrolable. Así es que el maestro de ceremonia no sabía nada. Él llamó al novio y le dijo: mira, todo el mundo en las celebraciones primero da el vino de mejor calidad, y una vez que la gente va perdiendo como afinación en los sentidos, una vez que la gente ya no distingue mucho, entonces les dan el vino de menor calidad. Dice: pero tú has guardado el más excelente vino hasta ahora. Es decir, lo que le está diciendo el maestresala al novio es: mira, este es el mejor Cabernet Sauvignon que se ha hecho en esta tierra. Aleluya. Y entonces, seguramente, hermano, el rabino terminó enterándose de dónde venía el vino, y finalmente se ofendió. Pero ¿por qué hizo el milagro el Señor Jesús? ¿Para qué lo hizo? Lo que ya estamos comprendiendo la respuesta. Vamos al verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Gloria al Señor. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es decir, la traducción de la Reina Valera dice que a través de este milagro el Señor Jesús manifestó su gloria. Y digamos que eso es correcto, pero no es completo, hermano, la traducción. El asunto es más profundo. Los milagros del Señor Jesús, todos y cada uno de ellos, manifestaban su autoridad también. Otras versiones lo traducen como manifestó su majestad. Pero la idea era que Él
estaba manifestando su autoridad en términos de doctrina, en términos de enseñanza. De hecho, el texto griego dice aphanerosen ton doxan autos, es decir, y manifestó su doxa, que podríamos traducirlo como su juicio, su autoridad en términos de doctrina. Cada milagro que el Señor Jesús hizo, desde el milagro de profanar unas tinajas de piedra que los fariseos utilizaban para purificar el agua, hasta el milagro de decirle a un hombre que tome su lecho y lo cargue y camine durante el día de Sabbat, el día de reposo. Todos esos milagros, hermanos, eran para mostrarle a un sistema religioso que aparentaba obedecer a Moisés, a un sistema religioso que inventaban reglas constantemente para verse como muy espirituales, como muy dirigidos por Dios, y que la gente los siguiera, y que en el fondo lo que hacían era eliminar los verdaderos mandamientos de Dios que ellos no querían seguir. Ese es el propósito del milagro. Decirle a ellos: mira, estos son mandamientos inventados por hombres y no tienen ningún efecto en la vida espiritual, y ustedes solo están cargando a la gente con esto. Los discípulos rápidamente cantaron el mensaje, cantaron la enseñanza del Señor Jesús, vieron el apoyo del Dios eterno sobre la vida de nuestro amado Mesías, y dice la Escritura que inmediatamente creyeron en Él, confiaron en su enseñanza, en su doctrina. ¿Por qué el Señor Jesús convirtió el agua en vino? Hermano, una vez más, para traer claridad respecto a la voluntad de Dios. Una vez más, para purificar lo que el Dios eterno siempre ha querido que su pueblo cumpla y siga. Una vez más, para limpiar la enseñanza de la codicia, la avaricia y el orgullo de los hombres. Para dejar claro, hermano, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Esas piedras para la purificación del agua son inútiles, absolutamente inútiles. No tienen ningún efecto en la vida espiritual, nunca fue ordenado por Dios, y no se gana nada espiritualmente haciendo algo que el Dios bueno no ha dicho que hagamos. Y ahí está la respuesta. Bueno, hermanos, vamos